obviamente dependiendo pues cuál es la característica de su paciente, pero por eso el fundamento del coprológico, investigar los huevos de los parásitos que están en mi intestino. ¿Ese es el objetivo? ¿Para qué lo solicitamos? Para investigar si yo tengo parásitos. ¿Cuáles parásitos? Los que están en mi intestino. Ahí no es para ver el parásito. ¿Qué excreto yo? Los huevos. Eso es lo que vamos a ver ahí. Entonces el coprológico es para ver los parásitos, pero realmente vemos son los huevos de los parásitos. ¿De qué consta un coprológico? Entonces decimos que hay una parte física y una parte microscópica. Cuando hablamos de la parte física es lo macro de la muestra. Recuerden que les decía cuando hicimos el montaje en fresco, cada muestra tiene un macro y un microscopio. En este macro vamos a hablar de la consistencia del color. Acuérdense que aquí no hablamos del olor, se supone que es subgénero, igual que la orina, a no ser de que haya una característica importante. Otra parte que se le hace es el pH, siempre debería hacerse el pH, y la otra es el microscópico, que es hacer la observación entre lámina y lámina. Cuando hablamos del macroscopio, entonces decimos que aquí no hablamos de aspecto, sino de consistencia. Cuando hablamos de la consistencia, entonces empezamos a ver qué sería lo normal. Lo normal sería la tipo 3 y tipo 4. ¿Por qué? Porque se supone que la materia fecal es lo que estamos eliminando de todo nuestro proceso de ingerir el alimento, de hacer la absorción y de botar lo que no nos sirve. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por dónde está? Por todo el tracto digestivo hasta salir por el ano. Y eso es un ducto, eso es un conducto, eso es un tubo. Entonces, la forma normal sería que saliera acorde como está en el sitio. Entonces se dice que es una forma de salchicha o de serpiente, pues realmente es el polvo, ¿cierto? Es lo que conocemos. Cuando hay discrepancias en este, vamos a empezar a ver que tenemos anormalidades. Por ejemplo, si la muestra es lo que nosotros llamamos muy dura, algunos dicen que estamos estreñidos, que estamos estíticos, es porque hay menos cantidad de agua en esa muestra. Entonces la muestra está deshidratada. Entonces se ven como fragmentos que le dicen que estamos tan duros del estómago que parecen pedacitos de materia fecal de chismes. Algunos que la han visto que es extremadamente dura y que son bolitas y bolitas y bolitas. Recuerden que pues también nos ocasiona daño, porque es una manera no normal de salir, entonces va a ocasionar daño. Cuando hay personas que están muy estreñidas, pueden llegar a presentar entonces ¿qué? Taponamiento por la misma consistencia de su materia fecal. Y eso es una urgencia clínica importante. Sé de pacientes que les toca ir para que en servicio de emergencias literalmente le sacan un lavado o con un material extraigan la primera parte para poder que el resto de la deposición salga, y es traumático porque además pues vamos a estar distendidos, etcétera, una complicación grave. La otra es la tipo 2, es decir, empieza a estar lo que vamos a llamar pastosa. Luego normal. Luego es el otro caso, cuando yo tengo mucha cantidad de agua, porque ¿qué decimos? Normalmente deberíamos eliminar solo 250 gramos de materia fecal al día. Algunos pueden hacer un poco más, un poco menos, algunos hacen solo una vez al día, otros hacen en la mañana y en la noche, otras personas no hacen todos los días, sino día por medio, pero ¿qué es lo no normal? O que haga más veces, o que no haga, o que haga muy espaciado 3 o 4 días.
porque entonces ahí empieza esta condición, señor. ¿Me repite el valor por día? 250 gramos por día. Aquí también incluye si es un niño, si es un adulto, cuál es la ingesta. Bueno, entonces decimos que entre más cantidad de agua, pues esa muestra ya la vamos a llamar pastosa, mucoide o líquida completamente. Y esto sería lo que nosotros decimos que es una muestra diarreica. Entonces, recuerden que hablamos de materia fecal y decimos que es la parte de excreción de nuestro cuerpo sólida, porque la excreción líquida es la orina. Consistencia. El color. ¿A qué se debe el color? Específicamente veíamos que cuando se degrada la hemoglobina teníamos el urobilinógeno y el coproporfobilinógeno, que era a partir de las porfirinas, el porfobilinógeno en la cadena para formar la hemoglobina. Entonces nos lo da una condición normal, por eso vemos que tiene un color generalmente café, más oscuro, porque está dada por la degradación de esos pigmentos biliares cuando hablamos de la degradación de la hemoglobina. Moco. ¿Cuándo se ve moco? Se ve moco cuando hay demasiadas proteínas y podemos tener entonces algunos tipos de enfermedades, y cuando lo miramos microscópicamente no se ve nítido, pero en la muestra materia fecal yo puedo decir que está mucoide, diarreica, mucoide, inclusive ahorita que vamos a ver podría tener macro sangre. Entonces digo diarreica, mucoide, sanguinolenta. Esa sería la muestra clásica de quién, cuando tenemos entamoeba histolítica, que es una disentería ameliana. Esta es la misma representación de lo anterior. Normalmente nosotros, ¿qué decimos? La tengo dura, pastosa, blanda o líquida, que serían las 4 más importantes que nombramos. Casi siempre la muestra debe estar entre pastosa y blanda. No debería estar ni dura ni líquida. Recuerden que cuando hablamos de los parásitos, hay parásitos que son unicelulares y hay parásitos que son pluricelulares. Cuando hablamos de los unicelulares, por ejemplo, las amibas, ellas tienen dos formas. Una forma que es la activa, que es la viva, que es la que me ocasiona el daño, que se llama el trofozoito. Y una forma que es la que me contamina, que es la de resistencia, que es el quiste. Entonces, entre más dura esté mi muestra de materia fecal, lo que probablemente voy a encontrar son los quistes. Entre más líquida esté, lo que probablemente voy a encontrar son los trofozoitos. Entonces, hasta aquí, otra característica. Trofozoitos es la forma patógena, la que me ocasiona el daño, la activa. Quiste es la forma infectante y resistente del parásito. ¿Podríamos recordar en esos parásitos cómo se llama la forma? No, espera. A ver, entonces ya que lo dice, ya que lo dice. Si solo grafico la entamoeba histolítica, voy a tener un quiste que tiene 4 núcleos. Esta se llama quiste de entamoeba histolítica, si fuera a hacer eso. Tengo otra amiga que tiene un quiste, pero que tiene más de 4 núcleos, hasta 8. Esta se llama entamoeba cólica. Entamoeba histolítica, que es la grave entamoeba cólica. Si yo represento el trofozoito de la entamoeba, lo voy a ver así, con pseudópodos, hematófagos en movimiento. Este es el trofozoito. El trofozoito tiene que estar con sus pseudópodos, obviamente tiene todas las estructuras celulares, pero él es hematófago, que es lo que hace cuando ocasiona la infección.
invade el tejido, destruye. Entonces, fagocita los glóbulos rojos. Aquí es los glóbulos rojos. Por eso aquí la muestra será mucosa sanguinolenta y diarreica para este parásito, que es trofozoito. Pero la otra cosa que me está preguntando Julián es que cuando no son protozoarios, son lo que llamamos helmintos. Los helmintos son las lombrices. Acuérdense que aquí hay redondas, planas, en forma de hoja. ¿Sí? Que eran nematodos, platelmintos, trematos. Bueno, entonces escribamos. Nematodos, platelmintos. Dentro. Los nematodos son redondos. Los platelmintos son planos. Pero aquí son en forma de cinta, que son los céspedos, y en forma de hoja, que se llaman trematos. El ejemplo aquí sería fasciola, aquí sería tenia, aquí sería ascaris. Pero, entonces, por ejemplo, aquí estos son los que vemos nosotros los huevos en la materia fecal. En el anterior veo el parásito o el quiste. En los que son pluricelulares veo el huevo. Por ejemplo, si yo les graficara este huevito así, yo digo que este podría ser, y aquí la forma larvaria, el de Ascaris lumbricoide. Decimos que es una forma amamelonada del huevo. Pero yo les podría graficar así, con mamelones acá, y la larva aquí, y esto sería de Trichuris trichura o tricocéfalo. Se dice que parece un balón de fútbol americano. Hay uno que no sale en materia fecal, pero se los podría pintar, que es ¿cuál? El que se llama oxiuro o enterobius dormicularis, que decíamos que es el que tengo en el intestino y por la noche baja hasta el ano y deposita los huevos. Este se vería así, como una letra D. Y acá, esta es la forma larvaria, según yo. Si fuera el de los cestos, que son las tenias, el huevo podría verse así. Aquí tiene 6 ganchos, se llama hexacanto, y todo esto es como si fuera radiado. Entonces se llaman huevos hexacanto. Todos los de los cestos se verían así. Entonces, de acuerdo a eso, aquí, eso es el huevo, él va a tener una forma larvaria, en este caso, una forma larvaria que se llamará filariforme, otra raditiforme, filariforme, y luego puedo encontrar el adulto, dependiendo cómo sea el parásito. Hay otros parásitos que van a ser en forma de látigo, se conoce, y entonces hay una parte muy delgada y otra parte más gruesa. Este sería Trichuris trichuri. Entonces es diferente, ¿cierto? ¿Cuál es la forma? Ahora lo cambiamos. Cuando tengo las lombrices, ¿cuál es la forma infectante? El huevo. ¿Cuál es la forma patógena? El adulto o la larva. Bueno, entonces aquí lo mismo, las diferentes formas de consistencia de la materia fecal. La cantidad, ya decía, debe ser generalmente 250 gramos. Aquí cambiamos mucho el concepto de diarrea. Alguien puede decir que si son 2 veces al día, porque normalmente hace uno, ya está mal, que siente que tiene diarrea. Para ustedes hay mucha literatura. Diarrea es que hizo 6 veces, que hizo el porcentaje. Generalmente decimos que a partir de 6 deposiciones al día empezamos todos a pensar que ese paciente puede tener diarrea. Pero hay otros que hacen muchas más o menos, pero la cantidad es abundante. Y la otra cosa, que lo que tiene es una muestra acuosa. ¿Sí? No puedo hacer una deposición muy líquida y hay que tenerlo en cuenta como si fuera diarrea.
El olor está dado ¿a qué? Al triptófano. Entonces, el olor de la materia fecal es porque todos nosotros consumimos carnes rojas, blancas, carnes, pero principalmente las carnes rojas. Cuando se degradan, hacemos que se degrade el triptófano. Aquí vamos a encontrar que las bacterias tienen una enzima que se llama triptofanasa y vamos cuando se desdobla se produce indol acético, etc. Y eso es lo que hace que la materia fecal tenga un olor característico. Ya mismo, dentro de poco en los cultivos vamos a ver esta reacción en algunos medios. Sanidad, olor. El otro es el pH. Entonces decimos que el pH es ligeramente más ácido, es decir, más o menos 5,5, 6,5. La mayoría de las materias fecales son ácidas porque tienen gran cantidad de bacterias. Casi siempre que son más de 7, 8, es porque hay una contaminación, porque está presente las amibas generalmente. Entonces, en materias fecales alcalinas, casi siempre pensamos en amibas. Obviamente desde que tenga la condición de muestra, diarreica, sanguinolenta, etc. Aquí también, si es bacteriana, el pH es ácido, y si es viral, tiende a ser ligeramente más alcalino. La parte microscópica del coprológico. Entonces, sencillo, lo vamos a hacer por allá en las últimas prácticas. Traemos la muestra, organizamos nuestra gravillita, colocamos una gota de solución salina, una gota de Lugol y ahí, al azar, vamos a montar la materia fecal. ¿Qué podemos ver en la materia fecal? Todo lo que nos comemos, porque los residuos. Bueno, aquí hay una característica. Macroscópicamente, si examino la muestra de materia fecal y tiene restos de alimentos sin digerir, eso se llama lientería. Normalmente yo debo comer y en mi materia fecal no queda restos de ningún alimento, pero hay personas que dicen que ellos ven restos de, por ejemplo, las cascarillas de los frijoles o restos de habichuela. Eso es un defecto ¿en qué? En la absorción intestinal. Entonces se llama lientería. Pero es diferente si yo veo al microscopio restos musculares, fibras musculares o restos de estas. Puedo ver almidón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque cuando usamos Lugol, acuérdense que el Lugol es yodo y yoduro de potasio. Como el almidón es que ¿qué compuesto? ¿Ah? Carbohidratos. Se tiñe intensamente con el Lugol. Entonces, aquí me devuelvo un minuto. ¿Por qué colocamos entonces solución salina y Lugol? La solución salina es lo que ya vimos de montaje y crecimiento. Es para ver las células vivas. Entonces, ¿yo qué puedo ver acá? Los trofozoitos. Cuando yo le agrego el Lugol, este trofozoito lo puedo ver así, porque es una sustancia extraña y entonces pierde su característica de movilidad. Pero los huevos, yo los puedo ver igual en Lugol o en solución salina. Son los quistes y los trofozoitos lo que hay la diferencia. Entonces, en la solución salina puedo ver son trofozoitos. Muy bien. Entonces, miren, yo puedo ver todas las formas de almidones, puedo ver cristales y acúmulos de cristales, también en la materia fecal. Ejemplo, cuando usted tiene un paciente que tiene una diarrea profusa, pero el paciente dice, ay, es que doctor, yo voy al baño y la materia fecal queda encima del agua de la taza. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene mucha grasa, hay también mala absorción. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando son personas diabéticas,
que tienen diarreas y diarreas y diarreas. Bueno, ustedes saben, ¿por qué tienen ellos diarreas? Por su problema, ¿qué? ¿Qué se afecta ahí para que él tenga más diarrea? ¿Que tiene alta el azúcar? ¿O qué se afecta en el paciente? Perdón, un paciente diabético, aparte de tener pues muy alta su azúcar, hacer que la actividad celular se aumente por el contenido de azúcar, ¿qué es lo otro que tiene? Grave, afección ocular, afecciones en piel y a nivel, bueno, ellos presentan parestesia, ¿cierto? El hormigueo, te dicen que no pueden dormir. Y a nivel del intestino, ¿qué hace? Lo mismo. Por osmolaridad, ¿no? ¿Cómo? Osmolaridad. Claro, entonces hace que tenga diarrea y que no haya una buena absorción. Por lo tanto, ellos presentan diarrea con grasa. Entonces ustedes ahí es cuando pueden solicitar el famoso test de Sudán para saber esa grasa, de dónde proviene, no proviene, cómo es, ¿cierto? O si tiene o no tiene grasa. Entonces, listo, grasa. Restos de celulosa, que es lo que comemos. Podemos ver leucocitos, miren como si fuera el moco, que es algo que no nos deja ver nítidamente, porque estamos diciendo que hay proteínas. Otra cosa importante, si su paciente tiene por casualidad una parasitosis, es un niño que tiene lombrices. Entonces, en la materia fecal podríamos ver esto, que se llama cristales de Charcot-Leydig. Si yo lo veo como bacterióloga, yo se los debo informar a ustedes, porque a usted, ¿qué le hace pensar eso? Que él debe tener una alta eosinofilia como respuesta a ese parásito. ¿Y a cuáles parásitos? A los que son pluricelulares. Muy pocas veces vemos el eosinófilo como tal, sino vemos los cristales de Charcot-Leydig. Podríamos encontrar otros cristales, pero asociados a que a veces las personas no recogen muy bien su muestra de materia fecal y los cristales están en la orina, no en la materia fecal. La mamita que sentó el niño en la vaselina y recogió las dos muestras y las llevó. Entonces, el laboratorio debería darse cuenta y devolver las dos porque están contaminadas. Bueno, miren, esta sería la representación de la solitaria, el huevo de la solitaria, anillos vasculares. Todos vamos a ver que tenemos esto, se llama blastocystis hominis. El blastocystis hominis antes se pensaba que era un hongo, ahora se sabe que es un parásito, pero tiene diferentes formas, se comporta como flora normal, solo y solo si está con un parásito como tal, hace sinergia y se vuelve patógeno. En ese caso sí. Pero todos lo tenemos y no nos ocasiona realmente nada. A no ser de que yo tenga diarrea, malestar abdominal, dolor y solo veamos este parásito, usted me lo trata como si fuera una amiga. ¿Sí? Mientras tanto no. Entonces, blastocystis hominis. Podemos tener levaduras, de hecho tenemos levaduras. ¿Cuál es la implicación para ustedes? Si yo les reporto que la levadura está en gemación, es cuando está ocasionando el daño. Mientras tanto, no. Tengo gran cantidad de levaduras. Entonces, miren, hay otros parásitos que son comensales, como Endolimas nana, que son otra variedad de amibas, pero que son flora normal. En Iodamoeba busli, porque tiene una placa de glucógeno y se tiñe con el alcohol. Aquí una gran cantidad de artefactos, por eso las personas que hacemos observación pues debemos tener cierta pericia, cierta praxis, para no confundir esto de pronto con un huevo. Tenemos la entamoeba histolítica, pero aquí está coloreada, el trofozoito y el quiste. Esto sí es lo que se ve con Lugol, tiene máximo 4 núcleos y miren el trofozoito desplazándose. Entamoeba coli, la diferencia cuando yo les informo a ustedes, tiene 8 núcleos. Endolimas nana se considera flora normal, Iodamoeba busli, que tiene una vacuola de glucógeno,
por eso se tiñe intensamente con el Lugol, Yodamueva Bruce. Los huevos, nemátodos, entonces decimos ascarinumbricoide, y hay huevos que podríamos informarles que están fértiles o infértiles, decorticados. El huevo, entonces decimos que es amamelonado y la parte interna, pues eso tiene unas capas específicas, etc. Y ahí dentro tiene la forma larvaria. El de trichura se ve así, que es el mismo tricocéfalo. Los de las uncinarias, estos son Ancylostoma duodenale necator americano. Estos son unas formas de también lombriz, pero estas más que ocasionarnos afección a nivel del tracto digestivo, nos ocasionan anemias. Y hay otra forma que es larvaria, esta es vivípara. Esto es la larva de estronquiloides esterculares. Entonces, cuando yo miro la muestra de materia fecal de mi paciente ahí, pareciera que me fueran a entrar por los ojos, que están todas moviéndose. Pues, ¿Qué pasó con el caso de la señora de la Yo UCI? iba a decir lo mismo. Fue la señora de la UCI que tenía los órganos. oiga, no he hablado con el doctor Barrera, ni con la abogada, toca averiguarse el chino. Seguimiento clínico. Toca averiguarse el chino completo. Otros, pero estos son protozoarios. Miren, entonces decimos que tenemos giardia, lambia o giardia intestinales. Ese es de los protozoarios los que se mueven por flagelos. Se dice que este pareciera un viejito, pero es que estos son los discos suctores que parecieran los ojitos con que él se va a fijar. Esto como lo veo en el Lugol, esa es la forma de giardia. Y miren, estos son los quistes de la giardia. Mira, giardia, todas estas son las formas que yo puedo ver del parásito. Y esta, doctores, diarrea, flatulencia y mucho retortijón. Eso es lo que nos hace ir al doctor a los pacientes. Flatulencia, mucho retortijón o retorcijón, como lo quieran decir, y la diarrea es como grasa. Este parásito hace que haya esteatorrea. Acuérdense que si hay mucha grasa se llama esteatorrea. ¿Cómo se contamina? Agua contaminada. A todos estos casi es fecal oral. Fecal oral desde el sentido que el oral es que, pues yo no me como la materia fecal del otro tal cual, pero me la como en el agüita, en los alimentos, en las manos que no me la veo. Entonces, a ver, cierra un momentito. Cuando hablamos de la cisticercosis, recuerden, voy a mostrarlo ahorita, pero acá es es la técnica. Un momento, por favor, todos. El hombre, no, partamos del cerdo. El cerdo está contaminado con la tenia. ¿Dónde tiene la tenia? En el músculo. Ahí tiene la larva. Por eso se llama que tiene cisticercosis. Yo me como la carne de cerdo, pero no la cocino bien. Entonces yo tengo la larva, mi tracto digestivo, y esa larva se desarrolla adulto. Entonces yo tengo lo que se llama la parasitosis teniasis. Yo tengo la solitaria. Hasta ahí vamos. Entonces lo que hago es excreto los huevos, porque el parásito lo tengo yo. Y es grande, es largo, no es difícil de salir. Acuérdense que es por pedacitos que se llaman proglótides. A veces van saliendo los maduros, pero la cabecita, que es como un alfiler, se adhiere y no sale fácil. Bueno, vuelve y se infecta el cerdo y vuelve el ciclo. Pero si es tan mala higiene que yo defequé el huevo y alguien comió el huevo,
no cuando el cerdo lo tenía, sino comió el huevo no es capaz de, cuando yo lo consumo, hacer el ciclo completo. Entonces, ¿en qué queda? En larva. Y la larva en mí, ¿a dónde va? Tiene avidez por el cerebro, por los ojos, por el corazón. ¿Sí? Entonces tenemos neurocisticercosis, oftalmocisticercosis, afecciones cardíacas o en otros órganos. Pero eso es simplemente mala higiene. Bueno. O sea, si no entra en forma de larva al cuerpo, sino que lo consumimos de la carne. No, en la carne es donde está en forma de larva, o sea, que se llama cisticercosis. O sea, si no se le pone haciendo Si yo me lo como siendo larva, yo tengo el parásito grande en mí, porque yo paso a ser el huésped definitivo. ¿Qué es el huésped definitivo? A ver, un momentito. ¿Qué es el huésped definitivo? Que yo soy capaz de tener los diferentes estadios del parásito hasta que puedo excretar la forma infectante. Y yo excreto el huevo, que es la forma infectante de ese parásito. ¿Sí? Ahí vamos. Pero se replica solo uno. ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo? O sea, se reproduce y adentro. ¿Pero qué? ¿Qué se reproduce? La larva. Así claro, hay personas que le han hecho la autopsia y nos muestran el cerebro y le contamos 400 cisticercos. Y cuando estemos en práctica, uno dice en el cerebro, ustedes que hacen esos exámenes tan avanzados de imágenes y ven los punticos, pero voy a mostrarles que el cisticerco no es microscópico, yo lo puedo ver, O sea, ¿cómo no me va a hacer daño? Porque me hace compresión allá en el cerebro. ¿Sí? ¿Se oye bien? Dice el pantalón. Chicos, otro parásito que se llama Chiliomastis mentil y Trichomonas hominis. Miren, los de las señas, se llama huevo hexacanto, porque tiene 6 ganchos, aparentemente no le veo casi como 3, son 6, y tiene un embrióforo, y esta es la forma del huevo de todas las teñas, los huevos de teña, con sus ganchos. Hay una pequeña diferencia entre teña soleus, teña saginata, y me lo dejo por diminuta. Hay uno que es este que les decía, que es el de Enterobius vermicularis o el Oxiuro. Acuérdense que es el que le ocasiona mucha rasquillita en la cola a los niños o a los adultos. Entonces, como este es al contrario, él vive en el intestino, en la noche baja, deposita los huevos alrededor del ano, pero él vuelve y sube. Este huevo yo no lo veo en la materia fecal. ¿Qué tengo que hacer? Un test que se llama el test de Graham. Cojo un tubo, imagínense, mírenme un minuto. Puede ser un tubito o puede ser un bajalenguas. Lo cojo así, le coloco cinta spot, cinta pegante al revés, o sea, pegante para afuera. Y a la persona la coloco en posición, ¿cómo se llama? Genopectoral. Genopectoral, sin su ropa interior, obviamente, y lo que hago es esto. Coloco el tubito alrededor para que en la cinta quede pegado los huevitos. Con mano enguantada, no como está allá. Retiro la cinta y la pego a la lata. Agrego solución salina y observo, y lo que voy a ver es esto. Estos son los huevos del Oxiuro o Enterobius vermicularis. Y ahí era cuando les decía. ¿Qué digo? Menos mal que tiene memoria. Es que Mickey Mouse me parece muy chistoso. Bueno, ya.
coprológico. No, por eso hay que hacer una técnica diferente. Y si un miembro de la familia, llámese el papá, la mamá, el niño, el más chiquito, el viejito, tiene, debe el tratamiento a toda la familia, porque recuerden que el niño me besa, me abraza, me saluda, y los huevitos están debajo de los ojos. Listo, el otro para acabar y dejarlo. Sí, Dios mío. Coproscópico. ¿A quién le ordenan ustedes un coproscópico? Se lo ordenan a una persona que tenga diarrea. Si no tiene diarrea, no le ordenen coproscópico. El coproscópico tiene lo mismo que el coprológico hasta acá. Debo investigar la consistencia, el color, el pH y hacer el montaje fresco y además con lúpulo. El coproscópico tiene tres componentes diferentes. Una parte química que investigamos, azúcares reductores y sangre oculta. Esa es la parte más importante, ya hablamos por qué, y ya veremos por qué, perdón. El otro es que se solicita la coloración de Kim-Jun. ¿A quién se le solicita la coloración de Kim-Jun? Niño menor de 2 años y paciente VIH positivo. Porque con la coloración de Kim-Jun, oigan, es la misma ácido alcohol resistente, solo que no tiene emisión de vapores. Con esa coloración de Kim-Jun, lo que vamos a buscar son unos parásitos que llamamos las coccidias, y esas hacen que personas con su sistema inmune deficiente presenten diarrea. Todos nosotros podríamos haber estado contaminados, pero nuestro sistema inmune no deja que tengamos diarrea. Y lo otro es que como el paciente está con diarrea, generalmente hay un aumento de leucocitos. Hay que saber, porque yo también podría decirles, si su paciente tiene más linfocitos, es porque probablemente tiene una enfermedad viral. En cambio, si tiene más leucocitos, es porque tiene una enfermedad bacteriana. Pero además, si hay más de 10, se los debo informar si son ¿qué? Mononucleares o polimorfonucleares. Entonces decimos, hasta aquí igual, ¿cierto? Hago todo hasta acá. Aquí. Bueno, déjame ver. Cuando hablamos de la parte química, voy a investigar azúcares reductores. Les cuento la técnica. Tomo en una medida, generalmente podemos usar un frasquito de esos de que viene la penicilina. Entonces agregamos agua, emulsiono la muestra de materia fecal de mi paciente y viene un reactivo, se llama Clinitex. Pueden venir varios, esta es una pastilla. Entonces agrego la pastilla acá. Hay que tener cuidado, por ejemplo, las personas del laboratorio, porque la pastilla es cáustica. Entonces es como si fuera una Alka-Seltzer. Hace efervescencia, se calienta el contenido y podría quemarnos. El resultado que se va a ver es un cambio de color desde azul hasta amarillo ladrillo. ¿Y qué es lo que me está indicando? Que hay azúcares reductores positivos en esta muestra. Cuando usted necesita saber más, usted no me solicita azúcares reductores, usted me solicita glucosa, lactosa, sacarosa, porque hay también unas técnicas específicas para determinar cuáles. ¿Cuál es el fundamento de investigar los azúcares reductores? Y aquí vuelve y juega. La mamita dio a luz, empezó a amamantar a su hijo, digamos hasta los 6 meses. A los 6 meses empiezan a darle la fórmula del tarro, es decir, la leche de tarro. ¿Y qué pasó? El niño tiene diarrea. Lo lleva al pediatra. Efectivamente le ordenan un coprológico y no tiene parásitos. La mamita no ha sido descuidada, sigue teniendo cuidado con todo, es limpia, etc. Pero el niño sigue con diarrea. ¿Qué es lo que pasa? El niño todavía no tiene en forma eficiente sus enzimas disacaridasas, no puede metabolizar esa lactosa, esa sacarosa de esa leche en polvo que le está